La discusión sobre la desigualdad, el cambio climático y la inclusión financiera ha tomado la escena en estos tiempos. Por eso es necesario comprender la sostenibilidad e impulsar su debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sí hay una conversación que se da alrededor de la sostenibilidad, pero probablemente no es un tema donde haya demasiadas discusiones polémicas y que no es, en definitiva, el primer tema dentro de la agenda política ni de opinión pública en nuestro país. Mientras el debate en redes y en los medios informativos se establece, dos actores importantes, los gobiernos y la empresa privada, han consolidado pasos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y es y debería ser tarea además de todos los gobiernos tratar de reducir las desigualdades, de generar incentivos para creación de industria, iniciativas innovadoras e incluso para fomentar un esquema de trabajo decente y un crecimiento económico. Entonces, creo que son retos que hemos tenido desde siempre, pero sin duda la pandemia ha acentuado algunas de estas problemáticas. Desde el punto de vista del ODS número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, pues creo que es una prioridad y un foco de trabajo de todas las compañías privadas. Bienvenidos a Búho Talks, un podcast de actualidad corporativa y empresarial donde podrás descubrir desde la experiencia de líderes y consultores la importancia de la toma de decisiones basados en evidencias y datos que transforman la incertidumbre en claridad. Desde Conversaciones Francas, destacaremos la importancia de la gestión de la reputación y las herramientas a su alcance para hacerlo bajo una mirada crítica de las coyunturas corporativas. Serán charlas amenas y nutritivas para la industria que busca inspirarse y así transformar el mundo junto a sus grandes causas. Antes de iniciar, no olvides que puedes calificar tu experiencia con este podcast. Con tu calificación nos ayudas a mejorar y a llegar a más audiencias alrededor del mundo. Visítanos en búho.media. En el episodio de hoy contaremos con la presencia de Cristina Arias Echavarría. Ella es directora de sostenibilidad de Davivienda, uno de los bancos y entidades financieras más importantes de Colombia. Cristina es experta en estrategias de sostenibilidad corporativa, marcos de valoración de impacto, métricas de gobierno ambiental, social y corporativo y relaciones internacionales. Es abogada con máster en cooperación internacional y Executive MBA por el EA Business School. Junto a Cristina estará Isabel González, gerente de asuntos públicos en Búho Clarity for Leaders, quien conversará sobre los retos en materia de sostenibilidad de Davivienda y la industria financiera en Colombia. Gracias por acompañarnos. Soy Óscar Jaimes Navarro, consultor senior de comunicación corporativa, mercadeo y sostenibilidad. Y yo soy Isabel González y hoy estaré dirigiendo esta conversación con Cristina Arias, donde haremos un análisis desde la posición de Davivienda y la industria sobre los retos de aplicar y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Basándome en el resultado de nuestro liderómetro de sostenibilidad, discutiremos los retos de sostenibilidad para el país y para la industria. Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación de Búho. Muchas gracias a ustedes, Isabel, por esta invitación tan interesante. El liderómetro de Búho es una herramienta de creación propia que nos ha permitido entender cómo los líderes de opinión influencian y moldean la agenda de la conversación pública. Este liderómetro de sostenibilidad puntualmente ha sido publicado recientemente con unos resultados que nos dan muchas luces acerca de cómo está la agenda de sostenibilidad en nuestro país, por supuesto con un eje transversal sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Para quienes no saben, los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos globales que buscan erradicar la pobreza, incentivar acciones contra el cambio climático, reducir las desigualdades, entre otros temas que fueron establecidos por la ONU en el 2015. Y estas metas se deben alcanzar hacia el año 2030. Esta discusión de ODS, por supuesto, no es ajena a las empresas y mucho menos a las empresas colombianas. Nuestro liderómetro mide la presencia de este tema en la prensa colombiana, cuáles son las industrias e incluso las marcas que están más involucradas dentro de la agenda de sostenibilidad. Y de esta forma, nuestra herramienta se presenta como una oportunidad para que las empresas puedan medir su impacto y puedan orientarse a tomar decisiones adecuadas.
Entre abril y junio del 2022 logramos registrar 775 columnas donde se mencionaron los objetivos de desarrollo sostenible. Se han realizado 1.735 opiniones de 442 actores. La posición de los stakeholders frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es un 48% neutral. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no le están poniendo una emoción o una opinión demasiado personal o con algún tinte ideológico a esta posición, pero en un 33% es optimista y en un 18% es pesimista. Esto realmente lo que nos puede decir es que sí hay una conversación que se da alrededor de la sostenibilidad, pero probablemente no es un tema donde haya demasiadas discusiones polémicas y que no es, en definitiva, el primer tema dentro de la agenda política ni de opinión pública en nuestro país. Aunque sí hay un interés de las empresas por abordar y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta estas posturas que nos han planteado los líderes de opinión analizados. Por otra parte, ese 18% que es pesimista se refleja ante situaciones que pueden significar un riesgo para las organizaciones en el abordaje de la sostenibilidad. Teniendo toda esta introducción en cuenta, Cristina, entremos en materia. Primero, cuéntanos tú cómo entiendes la sostenibilidad y cuál es tu interés por estudiarla y aplicarla. Isabel, pues muchas gracias por esa primera pregunta para comenzar esta conversación tan interesante. Yo creo que vale mucho la pena hacer la reflexión acerca de qué es la sostenibilidad. Hay muchas definiciones de esta palabra y de hecho hay unas bastante técnicas o académicas. A mí me gusta entender la sostenibilidad como la manera que tenemos de contribuir a los retos que compartimos como sociedad. El mundo comparte ciertas problemáticas que hoy son comunes a la sociedad en general y tanto los individuos como las empresas y como los gobiernos debemos buscar la manera de solucionar estos retos conjuntos. Esos retos pues realmente están resumidos en los ODS que mencionabas, que son 17 retos, se agruparon en esos 17. Entonces tenemos ya una agenda común de todo el planeta que nos dice en qué nos debemos enfocar como individuos nuevamente o como empresas o demás para poder progresar como sociedad y como humanidad, ¿cierto? Entonces, para mí, la sostenibilidad es eso, básicamente. El interés mío, yo creo que de muchas personas, pasa por la experiencia personal. Yo, como comentaban ahorita, pues estudié Derecho, y luego tuve muchas experiencias en campo, viviendo de primera mano estas problemáticas sociales o ambientales, incluso económicas, en distintos países, en África, en África Occidental, en un país que se llama Benín, en la India, y pude entender de primera mano cómo nosotros estamos relacionados con esos problemas de alguna manera y estamos llamados a solucionarlos. Entonces, desde ahí comenzó mi interés por trabajar en estos temas y finalmente pues tuve la oportunidad de contribuir a esa problemática desde el sector privado, desde la sostenibilidad corporativa. El 78% de los opinadores sobre sostenibilidad en nuestro país son hombres y solo el 21% son mujeres. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo creo que en términos de opinión en general en el mundo, puede ser que hayamos escuchado mucho más opiniones masculinas que femeninas y eso se ve pues a muchos factores y tiene mucho que ver con el desarrollo social de las diferentes comunidades, porque tal vez los hombres pueden estar más conectados con esas redes de intercambio o esas redes de opinión y demás tradicionalmente. Sin embargo, yo sí pienso que eso está cambiando y estos temas de sostenibilidad son muy afines al sentir femenino, a la energía femenina, porque la sostenibilidad finalmente tiene que ver es con el cuidado del otro y con el cuidado del todo, de sentirse parte del todo. Esto tiene que ver con un concepto también que se ha denominado la ética del cuidado, que lleva muchísimos años pues, en la academia. Y en este sentido creo que vamos a empezar a escuchar mucho más a las mujeres y a cómo esa visión y energía femenina empieza a permear todos los aspectos de la vida en sociedad. Hablemos puntualmente de Davivienda. ¿Por qué es importante para Davivienda la sostenibilidad?
Pues mira, para Davivienda es importante este tema desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que se acuñara el término sostenibilidad, hace un poco más de una década, creo yo, porque hace parte de su cultura, de su ADN, de sus valores. Davivienda hace parte del Grupo Bolívar, que es un grupo que ha sido muy cercano, muy familiar, con una cultura bastante fuerte en el sentido de que comparten los mismos valores. Y compartimos como empresa del Grupo Bolívar el propósito superior de enriquecer la vida con integridad, que es el mismo propósito superior de las demás compañías del grupo, que son Seguros Bolívar y Constructora Bolívar. Y en ese marco se ha movido desde hace muchísimos años. Y ya cada una de las compañías tiene su estrategia sostenible particular que depende de cada una de sus modelos de negocio. En el caso de Davivienda, nosotros estamos enfocados en contribuir a algunos ODS que consideramos que son más afines a nuestra actividad. Entonces, ahorita mencionaba que son 17. Para Davivienda es claro que está llamado a contribuir de forma muy efectiva al ODS 5, que es la equidad de género, al ODS número 10, que es la desigualdad, el tema de reducir las desigualdades, ODS número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, también a las ciudades y comunidades sostenibles, que es el 11, y finalmente pues a la producción y al consumo responsables, que es el 12, y el 13 obviamente, que es el cambio climático, que creo que es una prioridad para muchas compañías. Estamos enfocados en estas problemáticas, y todas las iniciativas que nosotros llevamos adelante tienen el foco de poder contribuir efectivamente a eso. De lo que nos acabas de contar, por supuesto, Davivienda tiene una agenda bastante ambiciosa que busca apuntarle a varios objetivos muy, muy importantes, seguramente no solamente para la empresa, sino también para el país. ¿Cuáles son entonces estas iniciativas o estos temas puntuales que Davivienda ha decidido implementar para apuntarle a estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues mira, Davivienda, así como todas las demás compañías privadas, hizo un ejercicio que se actualiza cada cierto tiempo, que se llama un análisis de materialidad. Y en este ejercicio pues se evidencia cuáles son esos temas relevantes en los cuales debe trabajar según las expectativas que tienen nuestros grupos de interés. Entonces, en nuestro caso, para el ámbito ambiental, por ejemplo, la gran prioridad es el cambio climático. Entonces, en ese sentido, trabajamos en medir nuestras emisiones, tanto las propias como las que financiamos de nuestros clientes, y también en el tema de coeficiencia y economía circular. Desde el punto de vista social, Davivienda trabaja fuertemente en el tema de relacionamiento con comunidades, porque allí trabaja desde hace muchísimos años consolidando unos espacios de bienestar que se llaman espacios Cultivarte, y son unos espacios donde los niños pueden pasar un tiempo de ocio y de educación extracurricular, que es un tiempo sano, ¿no? Y que construye capital social y que construye comunidad. Allí también tenemos un programa muy fuerte de voluntariado, también iniciativas de inversión social. Y en esa misma dimensión social, yo mencionaría un asunto que es importantísimo y que venimos trabajando mucho, que es el de equidad, diversidad e inclusión, porque estamos impulsando a través de nuestros productos y servicios el tema de la equidad, y no solamente equidad de género, sino de todas las minorías o los grupos poblacionales que hasta el momento no han tenido igualdad de oportunidades. Y también en la arista social yo resaltaría un tema que es bien importante y muy relevante para Davivienda por su modelo de negocio, que es el de educación financiera e inclusión financiera. Porque en este sentido, pues obviamente nos sentimos llamados a enseñar a las personas esos hábitos financieros sanos y en procurar acercar a la banca a las personas que tradicionalmente han tenido barreras para acceder a productos financieros, para entenderlos, para utilizarlos correctamente y finalmente para tener confianza en la banca como un aliado de su desarrollo. Ya desde el punto de vista económico o la tercera arista de la sostenibilidad, que puede llamarse también de gobierno, trabajamos fuertemente en el asunto de finanzas sostenibles. Entonces aquí impulsamos la financiación de temas ambientales y sociales, ya sea líneas verdes, como construcción sostenible, producción más limpia, energías renovables no convencionales, y también desde el punto de vista social
Incluimos a las mujeres a través de la financiación de Pyme Mujer, viviendas de interés social y otros temas de inclusión. Entonces, creo que ese es nuestro core y estamos llamados a transformar realidades afuera a través de nuestro negocio con productos y servicios que tengan incentivos tangibles, ya sea económicos o no, pues financieros o no, que nos ayuden como sociedad a hacer esta transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Cristina, yo te oigo y por supuesto que me parece increíble que las empresas se estén pensando el país desde la sostenibilidad, pero me parece complejo, es un reto bastante grande. ¿Es cumplible o no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, estamos viendo recientemente un impulso de estos temas en todas las compañías, en todos los sectores e incluso en el sector público también. Y esto realmente me pone muy optimista porque yo pienso que estamos empezando a tener un trabajo mucho más mancomunado entre los distintos actores de la sociedad, que es finalmente la clave para que las cosas realmente funcionen. Es decir, la sostenibilidad no es un tema o una tarea individual de cada uno, sino que las soluciones a las que lleguemos tienen que ser coordinadas, tienen que ser sistémicas, tienen que ser acordadas, y yo creo que ese consenso se está generando tanto en el país como en el mundo en este momento. ¿Cuál crees tú entonces que es el principal reto de sostenibilidad que tienen ustedes como empresa, pero también que tiene Colombia como país? A nivel de país, yo creo que un poco lo que acabo de mencionar en el sentido del trabajo conjunto entre tal vez el sector privado, el sector público, la academia, esa tríada es bastante importante. Y dentro del sector privado creo que las iniciativas sectoriales son muy relevantes, toman mucha fuerza porque es ahí donde las compañías pueden trabajar en conjunto, hacer una cooperación antes que una competencia, y trabajar en metas conjuntas por sector, llegar a soluciones innovadoras también que les pueden servir a todos. Entonces creo que el reto es ese consenso y avanzar en ese trabajo conjunto. Ahora, para Davivienda, yo creo que en este momento la prioridad es consolidar su visión multilatina en términos de sostenibilidad. Davivienda trabaja en 6 países, trabaja en Colombia, por supuesto, pero también en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, y tenemos una sucursal en Miami. Y entonces nuestras estrategias de sostenibilidad, nuestros proyectos, métricas, iniciativas y demás deben ser coherentes entre los países y ser unificadas, ¿no? Para que pueda tomar fuerza. Y estamos justamente en eso, hemos avanzado muchísimo en el último año en ese sentido, y creo que se vienen más hitos importantes en esa visión consolidada y multilatina. Cristina, el liderómetro de sostenibilidad nos muestra que los 3 objetivos principales que ocupan la agenda en el país son, en primer lugar, trabajo decente y económico, que además es uno de los objetivos que tú nos contaste que Davivienda se ha propuesto contribuir, industria, innovación, infraestructura y reducción de desigualdades. En cuanto a trabajo decente y crecimiento económico, lo que los opinadores mencionan sobre todo son diferentes estrategias para la disminución de la tasa de inflación, la recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia y la lucha contra la informalidad laboral en este contexto que por supuesto es de gran relevancia para el crecimiento económico del país, porque es inevitable pues reconocer que estamos en una situación difícil para los hogares colombianos. En cuanto a industria, innovación e infraestructura, se resalta la gestión de diferentes agencias, incluso de agremiaciones de empresarios, por sus esfuerzos para estimular la productividad, y reconocen como un reto que es necesario promover la transición de las industrias hacia una economía digital, circular y sostenible. Y en cuanto a la reducción de desigualdades, lo que más mencionan los columnistas es que se deben priorizar estrategias que reduzcan precisamente esa desigualdad y que este es el principal indicador que nos va a llevar a reducir la pobreza y promover el desarrollo. Esta agenda de reducción de desigualdades además también es una agenda del nuevo gobierno, por supuesto. Frente a este tema, teniendo en cuenta que además son expertos y académicos quienes más opinan
realmente la voz no está en los voceros políticos ni en los líderes del sector privado, sino que es la academia la que más está poniendo la discusión de sostenibilidad en la agenda. ¿Qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que frente a los retos que mencionas, haría una claridad bien importante, y es que es tarea de todos. Y debería ser tarea además de todos los gobiernos, tratar de reducir las desigualdades, de generar incentivos para creación de industria, para iniciativas innovadoras e incluso para fomentar un esquema de trabajo decente y un crecimiento económico. Entonces, creo que son retos que hemos tenido desde siempre, pero sin duda la pandemia ha acentuado algunas de estas problemáticas. Desde el punto de vista del ODS número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, pues creo que es una prioridad y un foco de trabajo de todas las compañías privadas. Creo que en las priorizaciones de todos está presente este concepto. Y esto es fundamental porque aquí parte el bienestar de las personas en todas sus dimensiones, ¿no? En la medida que una persona tiene un trabajo que es decente, es decir, que está remunerado de manera justa, que tiene unas condiciones, unas prestaciones laborales de ley, y que es una persona que puede ser autónoma, puede en esa misma medida tomar decisiones, influir en otros, generar desarrollo en su propia familia. Eso impulsa también la educación y el futuro de las nuevas generaciones. Entonces creo que es un ODS que es sombrilla y genera bienestar en general. Sin duda, desde el punto de vista de la innovación, resaltaría que la innovación, más que ser una cosa novedosa, es una palanca para la sostenibilidad y para el desarrollo, ¿no? Entonces ahí también creo que el sector privado tiene un rol importantísimo, porque además tiene todo el músculo financiero para generar esas innovaciones que nos van a hacer avanzar de forma exponencial en los distintos retos. Y dentro de esa innovación resaltaría además la transformación digital, que es un tema que nos está haciendo avanzar muchísimo. Incluso en el banco nosotros tenemos como foco esa transformación digital en todas las aristas de nuestro negocio. Y por supuesto la reducción de las desigualdades que se acentuaron con la pandemia es ahora una prioridad de todos. Ahora, en cuanto a la universidad, creo que juega un rol fundamental, porque una de las barreras para que las personas y las empresas y los gobiernos trabajen en esto es un poco brechas de conocimiento, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el cambio climático como la gran crisis de nuestros tiempos, además de la desigualdad, yo nombraría esas dos como las más preocupantes, por decirlo así. El cambio climático está sucediendo desde hace muchísimo tiempo y es una preocupación de los científicos desde hace muchos años, pero es una preocupación de las personas del común recientemente, ¿no? Yo diría que incluso después de la pandemia empezó a incrementar esta conciencia, esta preocupación. Y eso es porque se han reducido las barreras de conocimiento. Las personas han empezado a entender mejor qué es el cambio climático, cuáles son las acciones que lo acentúan, qué otras acciones pueden hacer tanto a nivel personal como a nivel de industria para evitarlo. Entonces, yo creo que la universidad juega ese rol fundamental de educarnos a todos para que podamos trabajar en conjunto hacia la solución. Has mencionado en esta conversación esa necesidad precisamente de generar el empleo decente, que por supuesto está muy en contexto con el momento que estamos viviendo, pues además de otros temas como la transformación digital y la innovación, que también de alguna u otra forma contribuye de manera transversal a esa reducción de desigualdad y generación de empleo, porque pues en la medida en que las industrias lo implementen, seguramente van a poder tener procesos más eficientes y dar mejores resultados. Frente a este tema, la industria financiera fue la 10ª más nombrada en el estudio. La posición de los stakeholders estudiados fue un 41% neutral, un 35% optimista y un 23% pesimista. El optimismo responde al aporte que está haciendo el sector financiero precisamente a esa recuperación económica post-pandemia, mientras que el pesimismo corresponde a los obstáculos que están enfrentando las pymes para acceder a créditos en sus negocios. Esto adicionalmente pasa porque reconocen que Colombia es un país dentro de la región, dentro de Latinoamérica, que tiene más fintech
y que por eso podría convertirse además en el próximo hub de este tipo en la región. Entonces aquí tenemos varios temas, ¿no? Está el tema de fintech y la oportunidad que tenemos en el país, que pasa por supuesto por un tema digital que ya mencionaste. Está el tema del pesimismo y el reto que están enfrentando las pequeñas empresas para acceder a créditos financieros. Y mi pregunta aquí es, sabiendo precisamente este momento que estamos viviendo, donde seguramente las pymes van a ser y vienen siendo protagonistas de esa generación de empleo, de esa capacidad de dignificar la vida del colombiano, de esa generación de oportunidades desde el círculo más cercano, desde las oportunidades más inmediatas. ¿Cómo ves tú y cómo ve también Davivienda este reto que se está planteando a nivel nacional? Pues Isabel, esto es muy relevante, sobre todo en el momento que estamos viviendo pospandemia, ¿no? Porque es que las pymes son tal vez pues las más golpeadas en la economía luego de lo que sucedió a nivel socioeconómico en los últimos años. Y realmente son quienes crean ese tejido social que construye país y que construye capital social y económico. Entonces, yo creo que son la capa que más dinamiza la economía y por eso debemos cuidarlas muy de cerca. Aquí los bancos jugamos un rol fundamental y en Davivienda somos muy conscientes de este reto. Por eso en agosto de 2020 Davivienda emitió un bono social de género con el BID para captar recursos con el fin de contribuir a la generación o al progreso de esas pymes que son fundadas por mujeres y que son administradas por mujeres, ¿sí? Porque dentro del mundo de las pymes, obviamente, entonces hay también minorías que han sufrido más que los demás. Entonces, las mujeres tradicionalmente han tenido menos acceso al financiamiento y pues una mujer dueña de una pyme se puede ver beneficiada de productos específicos, diferenciados, con una oferta de valor que realmente tenga en cuenta su manera de administrar su negocio y de salir adelante con su pequeña o mediana empresa. Entonces, en agosto de 2020 emitimos este bono y hemos desde entonces buscado activamente estas pyme mujer para poder impulsar esa capa del tejido social que pensamos que es tan importante. Lo que nos cuentas es maravilloso porque además una de las grandes conclusiones precisamente que sacamos del estudio es que el reto que tiene la industria es aumentar ese apoyo a los emprendimientos de mujeres. Los líderes de opinión estudiados consideran que el acceso a los créditos para las empresarias es menor debido a prejuicios de género. Entonces, qué importante es que Davivienda esté avanzando en este sentido. Yo dejaría sobre la mesa otro par de retos que seguramente servirán para reflexiones futuras y también para que lo sigamos discutiendo con Davivienda, y es, en primer lugar, la necesidad de promover el acceso a los productos y servicios financieros para evitar que las personas tengan siempre que acudir a endeudamientos con fuentes informales que son tan peligrosas en un país como Colombia, donde sabemos que estas fuentes además están entramadas con otras redes ilegales y que siempre contribuyen al entorno violento del que nos queremos desligar. Y por último, incrementar la educación financiera en Colombia, porque a través de esta se puede equilibrar ese acceso a los beneficios del sector aportando al progreso económico nacional, que sé que además planteaste que es uno de los objetivos principales y una de las iniciativas que Davivienda está tomando. Entonces, muchas gracias, Cristina, por tu participación en este espacio. Ha sido muy interesante conocer de fondo que una empresa como Davivienda, que es tan próspera y que tanto le ha dado a nuestro país, se preocupa también por el bienestar, como tú lo decías al comienzo, de cuidar el todo, ¿cierto? Porque creo que en la transformación del país, en un escenario post pandemia, es importante que nos estemos preguntando eso, cómo nos cuidamos entre todos. Así que muchas gracias por tu participación y me gustaría, para cerrar, conocer una reflexión final sobre esta conversación que hemos tenido. Pues muchas gracias, Isabel, por esta invitación. Yo quisiera hacer una reflexión final alrededor de un poco la confianza que debemos tener en que el sector privado sí tiene un interés legítimo en la solución de esos retos comunes de la sociedad. La conciencia entre las distintas empresas ha crecido muchísimo últimamente en el país y realmente siento que hay un compromiso sólido y honesto y unas capacidades muy interesantes desde el sector privado que nos pueden llevar
a la solución de esos retos, hay una apertura, un músculo financiero, unas capacidades y una dedicación honesta y sincera para que todos podamos salir adelante y que las empresas crezcan de la mano de sus grupos de interés. Y frente a las empresas también haría un llamado a decirles un poco que pues el mundo está cambiando, estamos viendo cómo las dinámicas sociales, además políticas, económicas, también han estado cambiando rápidamente y por lo tanto el tipo de cliente tradicional tal vez ya también está cambiando. Tenemos nuevos tipos de clientes que se interesan más por la sostenibilidad y en esa medida todos nosotros desde los distintos sectores del sector privado debemos diseñar productos y servicios a la medida de ese nuevo cliente y ese nuevo mundo que ahora es distinto. Esta es una producción de Búho Clarity for Leaders y Oscar Jaimes Navarro. Contamos con el acompañamiento de Acorde Media. El guión estuvo a cargo de Rafael Zulbarán Castillo. El diseño de sonido es de Dayan Osorio. Gracias por escucharnos.